Buenas tardes, muchas gracias por venir esta tarde a estar con nosotros a presentar el libro de vuestra amiga, vuestra vecina, Ángeles Chozas, Las doncellas de la espía. Hay vidas que parecen en realidad personajes inventados, personajes literarios. Hay personas que tienen vidas de novela. De hecho, varios novelistas se han detenido en la vida que María Ángeles Chozas ha investigado y ha recreado en esta novela que tiene tanto también de realidad como de ficción. Luego te preguntaré en qué porcentaje, porque es verdad que María Ángeles ha, diremos, completado parte de la biografía, por otra parte, no del todo conocida, de una mujer que, siendo espía, tenía entre sus obligaciones ser misteriosa. Es algo que va un poco con la profesión. María Ángeles, muchos de los que estáis aquí con nosotros esta tarde la conocéis, es autora del Callejón de la Bruja, de 14 cucharadas de sueño, los cuentos gastronómicos, los días añadidos, y de una rareza de un libro publicado solo en inglés, que se llama House of the Moon, que un poco me ha recordado, por lo menos parte de otra extranjera afincada en Andalucía, la historia de una irlandesa instalada en la Sierra de Málaga. ¿También una historia real o ficción? Es una historia real también. Sí, una tintes historia. Reales siempre. Tintes reales. Bueno, pues como decíamos, hay personas que tienen vidas de novela. Algunos novelistas se han detenido en la vida, por lo menos sucintamente, de Rosalinda Fox, esta vecina que vivió aquí tantos años entre nosotros, en el campo de Gibraltar, en Guadarranque. La primera fue María Dueñas, que la rozó prácticamente en su novela El tiempo entre costuras. Boris Izaguirre también, Un jardín al norte, se detuvo en este personaje tan interesante. Ella misma también escribió unas memorias un tanto, descafeinadas, ¿no? Un tanto ñoñas, sí, en la que contaba una parte, en la que negaba, por supuesto que era espía, siempre lo negó, unas memorias un tanto edulcoradas que llamó La hierba y el asfalto, gracias, por cierto, a la colaboración de un grupo de amigos españoles, porque ella aquí, el tiempo que estuvo Rosalinda en España, mantuvo relaciones con mucha gente, también, por supuesto, con la gente de aquí. Muchos conoceréis la historia de Rosalinda. Ángeles Chozas se acerca a Rosalinda, la llama además la antena del gobierno británico aquí en este enclave frente a Marruecos, al lado de Gibraltar, en el Guadarranque de los años 50, entonces una aldea de pescadores de apenas, 80, 100 habitantes, como mucho, sí. Como mucho tendría Guadarranque en esa época. Pero el libro tiene una originalidad, que es que utiliza como hilo narrativo a 4 mujeres del pueblo que la conocieron y trabajaron para ella. Y entonces el libro tiene ese contraste entre la vida glamurosa de viajes, de todo lo que le pasó a esta mujer, de toda la peripecia personal de Rosalinda, contrastada con la voz del pueblo, con la voz de 4 mujeres que la conocieron bien, que la trataron, que sirvieron para ella y que conocían un poco también la otra parte, ¿no? La parte cotidiana, la parte de las miserias, la parte más cotidiana, más sencilla, más de pueblo, más arraigada. Yo creo que es una de las originalidades que tiene esta novela, y que cuenta eso, la utilizan estas 4 mujeres como hilo narrativo. De esta mujer que fue testigo de algunos momentos claves de la historia de la Europa de entreguerras, un periodo interesantísimo en la historia de nuestro continente, y también de la Segunda Guerra Mundial. Lo más interesante de la lectura de Las doncellas de la espía de Ángeles Chozas para mí ha sido el viaje que propone la propia María Ángeles, que es el viaje tan interesante que hace el propio personaje, la propia protagonista de la novela. Porque si empieza todo en una casa en la India, donde ella nace entre algodones, donde se casa muy joven, donde contrae una enfermedad que la lleva a Inglaterra, que de Inglaterra va a Suiza, que de Suiza va a Portugal, que de Portugal viene a España, toda esa peripecia muy curiosa, y las personas con las que se relaciona es lo que hace muy, muy interesante conocer los entresijos de esta mujer, porque en el fondo también está retratando una época de Europa
con esos personajes tan curiosos, Sí, es verdad. tan interesantes, María Ángeles, que están en el filo muchas veces del bien y del mal, algunos conspiradores, claramente, Totalmente. conspiradores, y la rareza tan extraordinaria de que una mujer como esta recale aquí, en el sur del sur, en un pueblecito tan pequeño. Eso es algo realmente inaudito. Es que recaló en el paraíso, Maite. Si buscaba algo, encontró el paraíso. Bueno, el trabajo de documentación es muy exhaustivo. Yo creo que quien se quiera acercar al personaje, y ahí te felicito, María Ángeles, quien se quiera acercar al personaje no va a encontrar un libro ahora mismo editado tan pormenorizado, con un lenguaje además tan sencillo, pero tan poético también a veces. La parte de la India es realmente preciosa, muy, muy bonita, y eso nos acerca la narración a este personaje, que es recordado por muchos vecinos, que algunos de ellos, como la propia María Ángeles, la llegó a conocer. Además es un recorrido no solamente histórico y temporal y de ciudades y de países, sino también del pasado al presente, del pasado al presente actual, y bueno, y sobre todo esas reflexiones tan curiosas y tan divertidas y tan sencillas de las mujeres de pueblo que vieron todo este proceso. Pero bueno, Ángeles, esta es mi impresión del libro. A mí me gustaría, lo primero, preguntarte es cómo descubres al personaje, cómo la conoces, quién es para ti Rosalinda Fox. Bueno, yo a Rosalinda Fox la conocí siendo una niña, pero sin saber quién era Rosalinda Fox. Yo siempre cuento la misma anécdota. La madre de una amiga mía hacía vestiditos de punto inglés y lo llevábamos a la inglesa de Guadarranque, sin saber quién era la inglesa de Guadarranque. Conocimos luego, pues a través del tiempo entre costuras, o sea, siempre me han hablado de Rosalinda Fox, pero nunca he sabido quién era realmente. Entonces, a través del libro de María Dueñas, pues supimos quién podría ser, y entonces pues... ¿Hasta el libro de María Dueñas no supisteis quién era esa mujer? No. Y aún después del libro de María Dueñas, Guadarranque, bueno, y aquí tengo muchas personas de Guadarranque que lo saben, no hablan. Guadarranque no habla de Rosalinda Fox. ¿Y por qué? Ahí hay un misterio. Ahí hay un... Bueno, porque no a todo el mundo le fue bien, no todo el mundo la quería, no era una persona que se dejaba querer. No era fácil. No era fácil. Era una persona prepotente, era una persona que no se acercó nunca al pueblo. No se acercó a quien ella quiso acercarse, y además porque le convenía. Entonces ahí está la persona que la quiere. Aquí tenemos, por ejemplo, a Anita, que está por aquí cerca. ¿No, Anita? ¿Dónde anda? Mueve la mano, Anita. Anita, que sí, que Anita la quería mucho porque tuvieron una relación muy bonita. Anita cuenta unas anécdotas de Rosalinda preciosas, pero no todo el mundo quería a Rosalinda. Rosalinda llegó allí no llegó haciendo amigos. Allí lo primero que dijo cuando llegó a Guadarranque fue: a estos gitanos los echo de aquí. O sea que a partir de ahí lo que tú quieras. Rosalinda, en el libro, ¿no?, conocemos toda esa peripecia personal que tiene Rosalinda. Viene a España precisamente por la relación que tiene con el primer ministro de Asuntos Exteriores de Franco, con Beigbeder. Yo no creo que venga por Beigbeder, creo que vino porque la mandaron. Ella estuvo siempre en el sitio justo, donde tenía que estar. Entonces, ¿pero quién la manda? ¿Beigbeder? No, Beigbeder no. ¿El gobierno británico? Yo pienso que el gobierno británico. Era una espía británica. Bueno, y además te diría más, yo creo que era una espía que andaba en los dos bandos. Era doble espía, tanto alemana, porque había algunos nazis que se instalaron en Guadarranque, y era espía inglesa, evidentemente. Entonces ella utilizó a Beigbeder para sus fines, vamos. De hecho, ella fue quien, vamos a ver, ahí parece ser que los alemanes quisieron en la reunión en la entrevista de Hendaya de Franco con Hitler, parece ser que los alemanes lo que pidieron era atravesar España como hicieron los franceses. Y entonces ella fue la que convenció al equipo de gobierno, al gobierno, para que no se instalasen aquí los alemanes, para que el gobierno fuese pro-británico. Claro, esa inquina se la tenía Franco porque aceptó, pero luego también los alemanes le habían prometido Gibraltar, y al no estar los alemanes aquí, Gibraltar seguía siendo inglés. La relación con Beigbeder, que fue un hombre que cayó en desgracia muy pronto,
porque él fue el primer ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Franco después del alzamiento, después de que ganara la guerra, pero enseguida cayó en desgracia, estuvo un tiempo incluso arrestado, con arresto domiciliario en Ronda, estuvo en Estados Unidos. Ahí lo mandarían en algún tipo de misión, porque cuando Rosalinda fue a Estados Unidos a buscarlo, también estaría mandada, evidentemente. Él la rechazó y él, al lado de Rosalinda no era nada. Espera, lo que pasa es que estamos un poco cerca. Vamos a moverlo un poquito aquí y así se deja de acoplar. A ver ahora, mejor ahora. ¿Se oye o se sigue oyendo? Sí. Bueno, entonces estamos hablando de un personaje. Hombre, yo no creo que ella en sus memorias llega a decir que Churchill le dice que su papel fue fundamental en la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. Me parece un poquito exagerado, ¿no? No lo ¿O sé. no? ¿Es Yo exagerado no creo o no? que sea exagerado. ¿Tú crees que tuvo un papel tan importante en el Yo creo que espionaje? sí, como lo pudo tener Mata Hari o como cualquiera de estas personas. Lo que pasa es que Rosalinda se refugió en un pueblo muy chiquitito, ella se retiró en su momento y no llegó a tener la popularidad que pudo tener Mata Hari. El cine no se ha ocupado de ella hasta ahora. Pero yo pienso que sí. Que sí, que tuvo influencia. Sí. Beigbeder casi que le suplica, le pide que encuentre una casa frente a Marruecos, donde él había tenido tanta relación. Él, de hecho, tiene mucho que ver con la victoria de Franco, con las tropas moras que vinieron en la Guerra Mundial. Todo eso eran contactos de Beigbeder allí en Marruecos, ¿no? en el norte de África. Le dice que se busque una casa enfrente de Marruecos, cerca de Gibraltar. No, cerca de Gibraltar no. Desde donde pudiese ver Marruecos. Cerca de Gibraltar lo buscó ella. Claro. Ella, como buena británica, quería colonizar. Y además traía los deberes hechos. Ella venía, aquí había campos de polo, aquí había campos de golf. Entonces su idea era hacer lo que tenemos a 20 kilómetros. Pero no lo consiguió. No lo consiguió. No lo consiguió porque... Por eso que te estoy diciendo, porque Franco se puso en su contra y entonces pues fue y le plantó alrededor y encima de unas ruinas romanas una refinería. Todo eso estaba preparado para hacer un resort, para hacer una zona de turismo. Sí, de turismo de élite. O sea, bueno, no solamente esa zona, siempre se dice que la bahía de Algeciras pretendían que fuera como un Capri aquí en España, ¿no? Claro, unido desde Gibraltar pues hasta Algeciras. Eso no se hace precisamente, siempre se dice que porque Franco quiso con la industria dar en la cara a Gibraltar la prosperidad, ¿no? De aquí. Se la podía haber dado desde otro sitio. Entonces, ¿tú qué piensas después de investigar a esta mujer? Yo después de investigar a esta mujer y después de haber contactado con personas que han tenido incluso con familias de sus testaferros, yo pienso que la refinería es un castigo. A Rosalinda. A Rosalinda. Es decir, nosotros tenemos Cepsa aquí por Rosalinda. ¿Qué me estás contando? Pues fíjate. Esa es tu tesis. Es mi tesis. Es lo que tú defiendes. Vamos, no es mi tesis, es lo que me han insinuado. O sea, vamos a ver, cuando pensaron hacer refinería, se proyectó hacerla en distintas zonas. Y una de las excusas que pusieron en Madrid es que, por ejemplo, la Costa del Sol, detrás, la parte de atrás la playa de Levante de la Línea, pues que tenía como 2 horas más de sol al año que esta zona. O sea, también que no es una excusa tonta. Cuando nuestra bahía es preciosa. Es una bahía para eso, para que estén los veleros, para que estén los barcos de turismo, los barcos de recreo y para que la gente se divierta. Es una bahía cómoda. Maravilloso. Estoy enamorada de Guadarranque, de Puente de mi bahía. Pues la verdad es que yo tengo unos recuerdos maravillosos de cuando era pequeña, que venía ahí a la playa a bañarme con esa arena tan preciosa, tan blanca que era harina, y tú metías las manos y cogías las coquinas así en la orilla, ibas a Herminia a comer el arroz con pollo, maravilloso. Buenísimo. Y luego nosotros lo que hacíamos es que cogíamos los restos del pollo, lo voy a contar aquí, estamos en familia, ¿no? Los restos del pollo lo metíamos en un vaso, nos poníamos así en el río y cogíamos cangrejitos. Eso lo ha hecho todo el mundo aquí, ¿no? No es ninguna. Lo ha hecho todo el mundo. Que sí. Pero yo recuerdo muy bien mi infancia allí. Nosotros íbamos mucho a bañarnos a Guadarranque y esa zona que era preciosa. Una es lo maravilla. Que te digo, era un paraíso. Entonces ella se encontró con el paraíso. Y no se mueve de Guadarranque. Es decir, que ella se instala y se queda. Es como
esto es mucho por aquí he oído un acento extranjero, no sé si británico o americano, pero es verdad que hay una serie yo creo que los españoles cuando emigran siempre tienen esa idea de volver. Sin embargo, hay muchos británicos, americanos, que se instalan y se hacen como de la tierra, ¿no? Sí. Rosalinda, tú dices que de la tierra no se hizo, pero no se movió. De la tierra, no se movió. Yo tuve muy poco contacto con la gente de Guadarranque, con la mayoría de la gente de Guadarranque. De hecho, hasta el idioma, él no hablaba español bien, no consiguió en 40 años hablar español. Bueno, Robinson tampoco, mira la de años que lleva aquí, que hay mucha gente que no consigue hablar español. Yo me imagino el shock que tuvo que ser esa mujer vestida de Chanel, pues tan elegante, con ese criado hindú, porque eso no es ficción, eso es realidad. No, eso es realidad. Ella llegó a Guadarranque con su madre en un Rolls Royce, cuando no había coche, prácticamente no había coche, porque no había carretera siquiera. Ella llegó con su madre, con su amante oficial. No Beigbeder, No, Beigbeder no. Beigbeder estaba ya en Ronda, estaba enfermo. Él sí se consideraba el amor de Rosalinda, pero Rosalinda no lo consideraba su amor. Él llegó aquí con Richard, su amante de aquel momento, y llegó con un criado hindú que estaba totalmente enamorado de ella. Bueno, eso lo cuentas tú en la novela muy bien. Sí. Desde el principio Indra se enamora de Rosalinda, pero eso, y ahí ya te tengo que preguntar, ¿forma parte de la ficción? Totalmente. ¿O de la realidad? No, eso es ficción. Ficción. Vamos a ver, él vino. Se suponía que él estaba enamorado de ella. No se sabe, yo no sé, no he llegado a enterarme cuándo desapareció de Guadarranque. Pero eso sí forma parte de la ficción, ese amor sí forma parte de la ficción. O sea, vamos a ver, esa historia sí es irreal. ¿Cómo has completado? Porque qué complicado es cuando tienes un personaje real que mucha gente te puede decir, perdona, esto no era así, ¿no? No es como cuando tú te inventas la historia de principio a fin y tienes la libertad creativa del autor que hace lo que quiere, ¿no? Totalmente. Aquí no, aquí te tienes que someter a las partes constatadas y reales. ¿Y el resto cómo lo has ido completando? Pues el resto, ahí está la imaginación. Vamos a dejar algo para la imaginación, ¿no? Sí, porque no es una biografía, es una novela con tintes biográficos, es una biografía novelada, no sé cómo llamarlo, pero realmente no es una biografía de Rosalinda Foz. Hay muchas cosas de Rosalinda Foz, porque está llamando puerta a puerta como las personas que van a vender a un representante. Mire, ¿usted me quiere contar algo de Rosalinda Foz? Oh, yo no quiero, porque mire usted, Rosalinda, es que yo no sé nada, es que aquí estuvo, pero yo no sé, a mí no me... Otra puerta. No, ¿eso quién le puede decir algo? A mí aquí me abrió la puerta de par en par desde el primer momento, fue Anita, que la nombro 2 veces, pero ahí está Anita, levántate, que te veamos. Es que Anita debería estar aquí con nosotras. Anita, vente aquí. No quiere. Anita sí fue la que me abrió las puertas de su casa y me contó muchas cosas. Porque Anita trabajó para ella, trabajó con ella o era su amiga. Vente, Anita. Trabajó mi madre, yo no. Ajá. La que trabajó fue mi madre con ella, yo no. Yo era muy pequeña cuando estaba Rosalinda. Mi madre sí estuvo trabajando mucho tiempo con ella. ¿Y qué recuerdos tenía de ella? Pero mis recuerdos de niña nunca fue nada para mi madre. Mi madre se llevaba muy bien, tenía muchísimo genio, pero las dos se cogieron el genio y se llevaban estupendamente. O sea que yo no puedo hablar mal. Yo sé que ella hizo cosas malas y todas esas cosas, pero yo particularmente no puedo hablar mal de Rosalinda. También hizo muchas cosas buenas, ¿verdad, Anita? Sí, también. Y esas también hay que recordarlas. Lo que pasa es que a veces se olvida, porque, yo qué sé, son menos llamativas que las malas, pero también hizo cosas buenas variadas. Y una cosa, era muy criticada en Guadarranque, porque claro, una mujer que se salía de las normas, que vivía una vida completamente distinta a la vida de las mujeres del pueblo, ¿no? Las críticas vinieron al principio no la criticaba nadie, pero las críticas vinieron después, cuando ya se supo algunas cosas, entonces vinieron las críticas.
Pero bueno, Muchas gracias, Anita. Claro, porque una mujer distinta, exuberante, bella, Muy guapa. elegante, rica, ¿no? No tenía Sí, problemas sí, sí, económicos, no tenía problemas que viviría económicos. seguramente en la mejor casa del pueblo. Pues sí, se ¿no? hizo con la mejor casa. Con la del mejor pueblo, casa claro. del pueblo, como hacen los ricos que llegan y compran lo mejor. Lo mejor. Eso. Del mejor sitio. En el mejor sitio, las mejores vistas y todo lo mejor para ella. Pero en el pueblo se sabía que instigaba, qué visitas recibía. No, lo sabían algunas personas. Oye, ella tuvo sus testaferros que no eran... Había uno en el pueblo también que me parece que ha muerto hace poco, pero la mayoría de la gente había de allí del pueblo y de fuera del pueblo tenía sus puntos donde le llegaban las cartas, donde eran sus contactos. Allí en el pueblo no eran tantos. Los que supieran, no eran tantos los que supieran el papel de Rosalinda. ¿Y recibía gente en su casa? Sí. ¿Se veían por allí personajes? Se veían personajes interesantísimos. De hecho, vamos a ver, yo también he invitado a Juana, pero no ha venido. Juana me contaba que tenía que haber venido Juana. ¿Por qué? ¿Quién es Juana? Juana era la guardesa. Y entonces el día de la boda de Juana, por ejemplo, se celebró una especie de presentación en sociedad de su nieto, Nicolás, y se celebró el cumpleaños del primo del rey Juan Carlos, en Guadarranque. Toda esta gente estaban en la casa de Rosalinda Foz. A casa de Rosalinda Foz ha venido gente muy interesante. Yo, según me han contado, los fines de año en casa de Herminia, se celebraban en casa de Herminia y se reunían. Por ejemplo, la sobrina de Winston Churchill, Elfiria, estaba allí, que luego fue actriz y trabajó en películas de James Bond. Sí. Ahí va. Estaba Rosalinda, se habla de que estuvo Hemingway, que le decían el tío del puro, que venía a las cacerías. Bueno, él iba mucho a ronda, ¿no? Ahí está, Claro. las corridas de toro y a las cacerías de la Era muy Solana. amigo de Ordóñez. Sí, pues toda esta gente aparecían en casa de Rosalinda Foz. Allí aparecían los coches. También estaba el restaurante Los Remos, que era famoso, bueno, internacionalmente. Fue la primera estrella Michelin. Y ahí venían gente muy interesante, tanto al restaurante como a la casa de Rosalinda. Por Guadarranque ha pasado gente increíble. Bueno, ahí estaba Alejandro, ¿no? Alejandro. También estaba invitado, pero Alejandro también está pachucho. Está Pachucho, Sí. hace mucho que no lo veo, le Sí. tengo mucho aprecio. A Alejandro y esa maravilla Sí, de los remos. ¿eh? Los Remos, sí. Qué Y mamá sitio. Ana, alguien, ¿verdad, Pepe? Qué sitio tan Mamá extraordinario. Ana, tu abuela, ¿no? Sí, Tu abuela. la creadora de la cocina de los remos. La creadora de la cocina de los Remos. Vaya sitio excepcional, ¿eh? Sí. Los Remos, qué maravilla, qué lugar tan... Sí. Yo recuerdo que de vez en cuando traía amigos aquí, cuando venían amigos a verme, los llevaba allí y se quedaban... Claro, alucinado. ¿Cómo Se puede quedaban estar esto aquí? alucinados, ¿no? Qué nivel y qué pareja, ¿eh? Alejandro y su mujer, Nati, sí. Nati, eran, bueno, extraordinarios. Vamos, Sí. entrar en esa cocina, ¿verdad? Era un sueño. Rosalinda disfrutaría de eso muchísimo. Pues imagínate lo que disfrutaría en aquella casa. Cantidad. Y además, vamos a ver, la abuela de Pepe tiene una anécdota muy bonita en Guadarranque, bueno, muy bonita, muy interesante. La de los... bueno, resulta que Rosalinda en una ocasión preguntó a la gente que qué necesitaban para... Ella quería comprar voluntades y quería comprar... para comprar los terrenos, quería hacerse con aquellos terrenos. Ella tenía la única forma de comprar y convencer a la gente, como no sabía ganarse al público, era comprando a las voluntades, matando el hambre, intentando dar de comer. Entonces, tú imagínate María Antonieta en Versalles, ¿no? Un día, pues aparece Rosalinda con un burro. Si no hay pan, que coman dulces, ¿no? Ahí está, eso es. Pues aparece Rosalinda con un burro cargado de pan y un canasto con huevos. Entonces su forma de quitar el hambre de Guadarranque, de ayudar a la gente de Guadarranque que lo estaba pasando mal, era repartir un huevo por persona y un pan por persona, un bollo o lo que fuera por persona. Y fue la abuela de Pepe quien se enfrentó a ella y le dijo que no se compraba a la gente. Porque con lo que no sé, a lo mejor lo que no esperaba Rosalinda era encontrarse con la dignidad. Eso es lo que siempre digo en el libro, con la dignidad del pueblo de Guadarranque. Del pueblo. Sí.
Porque claro, la dignidad no tiene nada que ver con el dinero. Guadarranque es un pueblo muy digno y que ha sabido estar en su sitio y que no se ha vendido. ¿Cuántos años estuvo Rosalinda en total en Guadarranque? Media vida, 40 y tantos años. Bueno, llegó con 96. Fíjate que estamos rodeados de gente. Juan fue el que firmó su defunción, ¿verdad, Juan? Juan, ¿en serio? Pero bueno, esto es que el libro lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Esto a mí no me ha pasado nunca, ¿eh? Que de pronto es como que se podía hacer aquí un corto, porque están saliendo aquí. Pues yo sí la conocí, tal. Es muy bonito. Sí, es muy bonito. Firmó su defunción. Sí. ¿Y cómo recuerda eso? ¿Cómo fue? Yo la estaba cuidando de esos últimos días. Estuve en su casa bastante. Nos tomamos un gin tonic. Un gin tonic. Sí, Hasta el final de sus días tomó el gin tonic, ¿no? sí. Genio y figura. Genio y figura. Bueno, ella venía enferma desde muy pequeña de la India, ¿no? Y de hecho le dieron pocos meses de vida. Sí, 6 o 7 meses de vida. El marido se la quitó de en medio. Eso le dieron, pero murió de vieja, murió de mayor, ¿no? Ajá. La enfermedad no se la llevó. Ujú. ¿Y murió sola? No, Juan, perdona. Rosalind Powell se vino aquí porque tenía la tuberculosis intestinal. Sí, tuberculosis bovina. Cogió la tuberculosis intestinal en la India. Ujú. Fue aproximadamente, pues en el año 30 y tanto. No existía la streptomicina. Claro. Entonces ella llegó aquí y, bueno, su médico era, en ese momento no había otro, en ese momento que estoy hablando, mucho antes de que tú llegaras aquí, estaba hablando del año, hablo del año 55, así. No, yo hablo del año 55, cuando ella llegó aquí. Entonces, pues ella, aquí el único cirujano que había era Su tío. Tu tío. Era el que Argüelles. trató Argüelles, claro. durante muchísimo tiempo. Claro. De ese tema. Y luego, cuando se murió, en el último momento tuvo una fractura de cuello de fémur. Sí. Pero Sí. Fue ya allá al final, tiene 80. porque, hombre, yo me enorgullece que yo cedí una cama del servicio de ginecología para esperar, porque no había camas en el hospital. Estuvo ingresada en el hospital ella. Sí. Sí. Y en agradecimiento me regaló un ejemplar de The Grass and the Asphalt, Ajá. dedicado por ella. Fíjate. Y yo no creo, sinceramente, a uno no le gusta llevar la contraria, No. pero yo no creo que fuera una persona desarraigada en absoluto. Yo creo que es una persona con genio fuerte, que es la prima espía del M19 Ya ves. de los años 50. Sí, era una mujer de un carácter fortísimo. Fortísimo. Qué pena que no esté aquí Herminia. Porque la Pues estaba invitada Ángela, no ha venido Ángela tampoco, ¿no? Al final, ¿no? Herminia y ella eran muy amigas, ¿no? Yo creo que es su mejor amiga. Es la sobrina Y de hay Ángela. cosas que sabemos de Herminia que Sí. son increíbles, vamos, Sí. y demuestra una empatía y un afecto por la gente que conocía tremendo. Pero como son los ingleses, ya sabemos cómo son los Sí. ingleses. Cuando no conocen a alguien, ni siquiera te miran, ¿no? Bueno, no. Sí, qué contento que te esté hendido, ¿no? Pero les conocen muy bien. Pero les conocen muy bien. Si el no te mira siquiera, y la gente aquí en Andalucía eso lo tomamos como un desprecio. Pero yo creo que es una persona tremendamente implicada y yo no diría desarrollada. Yo no sé, vamos a ver. Por eso te estoy diciendo que cada cual cuenta la historia como le va. Ana, por ejemplo, cuenta de ella cosas maravillosas. Dicen Juana también, que ya te digo que no ha querido venir o no ha podido venir porque tiene al marido bastante estropeado. Ella cuenta que Rosalinda ha quitado muchísima hambre en Guadarranque, que ella compraba mantas para la gente necesitada, que ha llegado a llevar, bueno, que su coche era la ambulancia de Guadarranque, o sea, que todo el mundo acudía a Rosalinda, estoy de parto, venga, vámonos. Y era la ambulancia que incluso en una ocasión llegó a llevar hasta un féretro, porque se murió alguien, no venían a recogerlo y como lo que había eran mulos, una cosa y otra, y carro, fue en el coche de Rosalinda donde se llevó. Pero ya te digo, Evarista, aquí cuenta cada cual la historia de una manera. Hay quien dice que sí, que no quiso nada con el pueblo, y hay quien dice que sí, que se implicó. Pero yo tengo la curiosidad, ella
claramente fue una espía en ese periodo clave de la historia europea. Y después, ¿qué pasó? fue. Porque claro, ya en los años 50, 60, ¿qué papel tenía? Ya ninguno. Ningún papel, Ya ¿no? ninguno, ya diremos, dejó de ser necesaria. era una espía, diremos, retirada. Claro. Con contactos y tal, Claro, pero claro. ella, Ya dejó de interesar. ella ejercería Sí. en ese periodo clave, ¿no? Evaristo, que... Perdón, Sí. hay un hecho curioso Ujú. que puede poner en duda hasta qué punto había una colaboración con el gobierno británico. Y es que la echan de Gibraltar. Sí, Fue expulsada. sí, fue expulsada de A Gibraltar. ella, Sí. Sí. Y eso, ¿y por qué la echan? Porque no puede interesar en un momento, ¿no? En un momento no puede interesar. Ella una de las no le veces- interesa. Una de las veces salió de Gibraltar, bueno, entró en Gibraltar escondida y salió liada en una manta, porque la echan de Gibraltar, no la dejan, no le permiten entrar. Ujú. Pero a lo mejor era... Ella, uno de los aspectos más importantes de la vida de Rosalind Powell fue ser amante de José Luis Belvedere, Claro. que era un afamado fascista Ujú. español, Filonazi. Totalmente. de asuntos exteriores con Franco, etcétera, etcétera. Y claro, cuando se peleó Belvedere con Serrano Súñez, que era el cuñado de Franco, El cuñadísimo. pues, claro, pues cayeron en desgracia, pero tampoco seguramente a los británicos les gustaba mucho. Claro, ella, yo creo que está muy enamorada de Julie Belvedere, yo creo que ella, vamos, no, bueno, eso habría que preguntárselo a ella. Claro. Está, ¿no? Pero, Yo pienso que cuando ella llegó aquí ya no estaba, yo no creo que estuviese enamorada de Belvedere, yo creo que estaba utilizando. estas cosas no las sabemos. No, no la sabemos, pero ella llegó con otra persona ya. No voy a intervenir más, ya lo Sí, digo. no, todo lo que Pero quiera, no, Evaristo. tampoco va uno que Sí. yo no sé nada de esto, seguro que para contigo. Pero, por ejemplo, a lo mejor gran parte de las cosas que uno tiene son derivados de la ficción. Y yo Totalmente. sé que hay cuantas cosas. Y, por ejemplo, el libro de Boris Izaguirre, que no es muy riguroso, ya lo No, digo, absolutamente. pero sí que merece la pena leerlo, aunque solo sea para llegar al último capítulo, que es una cosa preciosa, una cosa, es una historia de amor que te Sí. crece profundamente, ¿no? Y entonces, pues, a lo mejor te va formando una idea. Carlos Castilla del Pino decía que la memoria es una mezcla de lo que tú recuerdas con lo que los demás te han contado. Y al Totalmente. final tú no sabes diferenciar. La realidad de la ficción. Claro, Sí. la sensibilidad te hace que no. Sí. Bueno, y de Totalmente hecho, este libro no pretende ser No, una biografía de... para nada. Está inspirado en un personaje con tantas aristas y tan interesante, ¿no? Como fue Rosalinda, y tan peculiar. Porque esta mujer en Madrid o en una gran capital europea, pues tendría más sentido su vida, ¿no? La Claro. particularidad que tiene Rosalinda, entre otras cosas, es dónde vive, dónde se instala, con quién comparte la mayor parte de su vida, ¿no? Eso es lo realmente curioso, ¿no? Como Sí. por lo menos a mí es lo que más me llama la atención, porque personajes, espías en ese periodo histórico de Europa, imagínate, ¿no? Es decir, que conspiraciones, eso era el pan de cada día. Y en este enclave, por supuesto, ¿no? Al lado de Pues Gibraltar, fíjate, con Marruecos, con... Famoso el... Antes, cuando preguntaba con quién se relacionaba Sí. ella, yo sé que organizaba partidas De de bridge. casa, Ujú. bridge, como buena inglesa, Ujú. y se relacionaba a alguna gente de Gibraltar y otra pues de la colonia británica de la cercanía, digamos, ¿no? Ujú. Ese era su círculo más íntimo, ¿no? Ujú. Y luego había otras personas, pues a mí, por ejemplo, me llegó la biografía de ella hace muchísimos años, a través de uno que vivía aquí en San Roque. Me dice, mira, lee este libro que es muy interesante. O sea que yo creo que el libro de ella tiene bastante valor como biografía. Sí. No digo literariamente. Ujú. Pero como biografía yo creo que es un buen punto de partida. Ujú. Y de alguna manera hay periodos de su vida que están muy bien retratados, pienso, ¿no? Muy bien. ¿Qué queda? ¿Qué queda de Rosalinda en Guadarranque? el recuerdo.
El recuerdo de las personas que la conocieron, quedan casas, una de ellas derruida prácticamente, quedan eso, por sus casas y sus recuerdos, porque fíjate que dejó cosas, pues ella tuvo que ir vendiendo enseres en su última época porque estaba totalmente en la indigencia. Ujú. Y una de las personas que ocuparon una de sus casas se casó, el hijo de la persona que la cuidó hasta sus últimos días, el hijo de Margaret y Denise. Entonces, cuando se casó, se quedó embarazada la mujer y decía que las cosas de Rosalinda olían a humedad y las quemaron. Cartas, libros... Documentos, todo. Todo. Ujú. Utilizaron algunos muebles hasta para las chimeneas. Ujú. Y entonces todo se fue como Se fue. el humo. Se fue. ¿Cómo se fue ella? Sí. Ajá. Se fue fumando, no le queda nada, no le queda familia. Tuvo un hijo que murió que antes murió que ella. antes que ella, entonces como no le queda... el nieto no se sabe nada de él, creo que está en Australia, Ujú. y no se sabe nada de lo que queda de su familia, de si tiene familia realmente. Es decir, que no hubo herederos ni Nada. Las casas se las quedaron. Las que no vendió ella en vida, se las quedaron los que la estaban utilizando. Los que cuidaban a Rosalinda. Bueno, Ujú. Y unos y otros no. y se quedaron con esa propiedad Sí, porque ahí nadie está. la reclamaba, Nadie claro. la reclamaba. De hecho, cuando murió, no vinieron nadie vino de su familia, creo que vino una sobrina o algo así, y nadie quiso hacerse cargo de ella, de sus cenizas, ni de sus recuerdos, ni nada, y por eso la enterraron en el mismo patio donde vivía. Ujú. Y dices que muere en la indigencia. Sí, totalmente. Ella llega rica, diremos, y, Sí. y muere pobre. Sí. Y en ese proceso, ¿qué pasa? Dejó de recibir, claro, la pensión Hombre, de su marido. vamos, dejó de recibir la pensión su marido, cuando murió el marido, dejó de recibir la pensión de su marido. La herencia de sus padres, La herencia claro. de sus padres se la gastaría comprando terrenos que luego ni mal vendió, sino que se perdieron. Su hijo se gastó parte de la herencia, parte del dinero, hubo un embargo y el hijo fue a pagar el embargo y en 2 noches se pulió todo el dinero de ese embargo y, en fin, al final se quedó sin nada. Ujú. ¿Y se sabe alguna acción concreta que haya hecho Rosalinda? ¿Una acción concreta demostrada? No, yo no. ¿En qué incidió en el espionaje? ¿En qué influyó? ¿Eso No se creo. sabe? Yo no lo sé. Habrá quien lo sepa, yo no lo sé. Sé que anda por ahí una carta de Muñoz Grande que le dio permiso para construir la casona, pero sé que tienen documentación, pero no sueltan prendas. Hay personas que Sí, tienen sí, documentación. sí, hay personas que tienen. Es decir, que igual aparece más, ¿no? Otro libro, ¿no? Podría. Aquí hay para mucho más, pero vamos, sí. Claro, habría que un campo de investigación sería los archivos de Gibraltar. Sería. Pero los archivos de Gibraltar de esa época todavía no están abiertos a la investigación. Cuando estuvieran abiertos, seguro que habrá algo que la mencione Claro, a ella. seguramente. No, ya he visto que yo no he leído los libros, ninguno de los dos había hecho mención, pero he conocido a militares compañeros de Beis Pérez, y decía, esto es un poco así, compañeros de ellos, Sí, sí. que él sabía, bien, había apuntado que tenía asuntos exteriores y antes había sido alto comisario de España. Sí, Sí, en Marruecos. Siendo teniente coronel. Sí. Que y él se pavoneó mucho con Rosalinda, creo que Sí. era la misma, ¿no? Entonces ellos decían que la ruina militar de Peiper fue Rosalinda, por esa... no le pareció bien a Franco, sabe que era en esto era muy metódico y tal, Sí. aparte con el lío que tuvo con el comandante Franco y tal, pero Eso, parece que era así. Y es más, estuvo arrestado en Ronda. no, porque en Ronda había un hospital militar de antituberculoso. Y él no estaba tuberculoso, por lo visto, le dieron ahí con un sitio tuberculoso, pero una vez ahí no han llegado a profundizar ese No, tema, que tiene de realidad, ¿no? Porque no lo sé, era un muchachillo pero no tanto, y hablaba de ese tema cuando Sí. nadie ha escrito todavía nada de esta mujer, ni mucho menos, y ya ellos, los compañeros, la Rosalinda le buscó en ella. Sí, le buscó la ruina.
Chercher la femme se llama eso. Busca a la mujer. Busca a la mujer. Chercher la femme. Cuando hay una desgracia, chercher la femme. Sí, busca a la mujer, evidentemente. Sí. Siempre hay una mujer ahí. Siempre. Siempre pagamos nosotras. Eso, siempre pagamos las mujeres. Estábamos hablando de esta personalidad alucinante. Él estaba diciendo lo de Beigbeder y hay que recordar que Rosalinda conoció a Sanjurjo. Sí, antes de que claro. Sanjurjo tuviera el accidente, lo muriera. conoció en Portugal, claro, en Estoril. Cuando ella estuvo viviendo en Estoril, Rosalinda era amiga de Carmen, la mujer de General Sanjurjo. Y precisamente parece ser que estuvo cuando la avioneta en la que Sanjurjo iba a subir, subió para venirse para España, para hacerse cargo del Estado español. En el 36, del 39, después de la guerra, o antes de la guerra. ¿Cuándo muere Sanjurjo? No me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, que conoció a Sanjurjo. En el 36. En el 36. ¿Perdona? Varias semanas antes del alzamiento. Sí, porque él venía a hacerse cargo de... Es que él era el que Sí. iba a liderar el alzamiento nacional. Claro. De hecho, últimamente se está escribiendo y se está investigando mucho sobre la posible implicación de Franco a la hora de ese accidente fortuito que tuvo Sánchez. Evidentemente. Venía a España para liderar el alzamiento Sí. nacional. Y Franco estuvo hasta el último momento dudoso de participar en la conspiración y fue en los últimos días, después de la muerte de Sanjurjo, Sí. cuando ella toma la rienda. Se está... Todo esto lo tenemos aquí también. Eso está Sí, narrado ahí está porque narrado. precisamente por la relación que tuvo Sí, Rosalinda con Sanjurjo. Franco estaba a la orden, por así decirlo, lo estaban esperando. Claro. Y no estaban contra él. Y parece que está bastante demostrado que defienda nada. Lo que sí es verdad que parece que el avión venía, aparte de la carga, traía munición y traía armamento. Es decir, claro, un avión pequeño lo sobrecargaron y eso está demostrado. Y otro episodio también curioso de Rosalinda fue Berlín. Allí conoció Dicen a Beigbeder, que claro. estuvo en los prolegómenos de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos Sí. de Berlín. Porque se iban a celebrar entonces los Juegos Olímpicos en España. España no quería participar en los Juegos Olímpicos de Berlín. Y se hicieron unos paralelos. Y entonces, pero días antes fue cuando el alzamiento. 2 días antes o 3 días antes. También, y allí fue donde conoce a Fue a Beigbeder. Beigbeder, que ella iba con la mujer de Sanjurjo, con Sanjurjo y su mujer, fue a Berlín. Bueno, todo esto lo tenemos documentado. Sí. todo esto Estamos está como todo. destripando el libro. Estamos destripándolo, sí, pero, totalmente, vamos. pero bueno, son historias conocidas, ¿no? Pero bueno, vaya a coger el libro con mucho interés porque, como veis, la peripecia personal de ella es alucinante y es verdad que está en unos momentos históricos, ¿verdad? Sí, está puntualmente donde tiene que estar, siempre te lo he dicho, digo, está en el sitio justo donde se lo necesita en ese momento. Sí. Y la pena es eso, ¿no? Que su recuerdo esté, que está en el recuerdo de las personas simplemente, pero no hay mucha documentación. No queda mucha documentación de ella. Bueno, ¿alguna pregunta a la autora? Venga. Sobre ese proyecto suyo de convertir la bahía de Algeciras, toda la zona de Guadarranque, en un resort de lujo, en un destino para élites, ¿hasta dónde llegó esa implicación suya? Lo que tú hayas investigado y lo que conste documentalmente, ¿hasta dónde llegó? Que pues compró tantos terrenos, habló, tenía estos permisos, tenía estos socios. Tenía terrenos, tenía socios, fundó una sociedad, me parece que la sociedad se llamaba Gibralsol, no me acuerdo exactamente porque había 2 sociedades. Y hizo su casa, era precisamente el primer hotel que se iba a construir en la zona. O sea, su casa ya era un hotel, una casa que además no llegó a terminarse nunca. Y ella compraba terrenos, claro, compraba terrenos para seguir edificando. Ella compró prácticamente medio Guadarranque, vamos. Además con mucha astucia, porque compraba 50 metros y escrituraba 500, o sea que... Vamos, dicho por la gente que le vendió. De hecho, también esperaba yo aquí a Magdalena, que sus padres le vendieron la primera casa, no sé cómo es que no han venido, igual se les ha olvidado. Y ellos le vendieron la primera casa y entonces cuentan una anécdota muy bonita que dice que Fina estaba sacando la ropa, sus cosas, sus enseres de su casa y cargándolo en un carro para traérselo a San Roque, y en eso que llegaron los camiones de mudanza de Rosalinda Foz,
3 camiones enormes y claro, con todo, imagínate, todo totalmente organizado, 3 camiones de mudanza, mientras que la otra estaba sacando las cosas en fardos para meterlas en carros. El contraste. El contraste. Además me parece que la fotografía la tenemos aquí en el libro. Esa foto está en el libro. Está en el libro. Y estaban metiendo la ropa de Rosalinda cuando todavía Fina tenía la ropa en su casa, sus cosas, sus enseres. Los tenía todavía. Estaban haciendo las 2 mudanzas, la de una para adentro y otra para afuera. Una más pequeña y la otra más grande. Fíjate. Fíjate. ¿Y cuál la mayor dificultad que has tenido para hacer las novelas? La mayor dificultad, no lo sé, yo es que soy muy valiente. Yo me lanzo al toro. Al principio fue la actitud de la gente, que no se abrían, les daba miedo contar cosas. A mucha gente le tuve que decir, chico, pero si están muertos todos, ¿qué más te da? No se atrevían a hablar. ¿Y esas 4 mujeres que están ahí a lo largo de toda la novela, quiénes son? Bueno. ¿O son las mujeres de Guadarranque? Son mujeres de Guadarranque. Son mujeres de Guadarranque. Yo puedo imaginármelas, porque me imagino sus voces, porque las conozco. Y Juana, pues veo la voz de Juana, hablo con la voz de Juana. Y hay otra que quiero que sea Anita, pero como su nombre no sé, vamos a ver, no puedes repetir, en una novela no puedes repetir el nombre porque te confundes al lector, claro. No puede haber 3 María ni 3 Ana. Entonces a Anita le cambié el nombre y 2 mujeres más. ¿Y por qué la elegiste como ese hilo narrativo que acompaña toda la novela? ¿Por qué precisamente las mujeres? Porque me gustaba, porque las mujeres fueron las que me contaron las historias y además porque me gustaba que se entrometieran en la novela, que ellas decidieran cómo iba a ir el camino, cómo iba a ir la novela. Realmente son ellas las que deciden cómo van los capítulos, porque tú sabes, tú que la has leído, sabes que a veces dicen, oye, ¿tú te acuerdas de...? Y entonces se habla de... O cortas en mitad de un capítulo, cortas, y te cuentan una anécdota. Pues yo tuve un novio. Sí, ellas comentan. Sí, comentan. Yo me imagino una puesta de sol, una preciosa puesta de sol de Guadarranque, y me imagino a 4 mujeres sentadas allí, delante del monolito de Rosalinda Fox, y hablando. Y como si hubiese una cinta de cassette puesta, y en un momento determinado se corta, y empiezan las mujeres a hablar. Una cosa así, es como yo la he visto. Son las mujeres las que han entrado, no las he metido yo. Es una novela protagonizada por una mujer y narrada casi por mujeres sí. Con una autora, ¿no? Casi todas mis novelas son de mujeres, que es lo que más conozco. Es que lo que conozco es el mundo femenino. Se te nota. Sí. El mundo femenino popular también sí. Está muy bien narrado el lenguaje popular y esa separación que haces entre ese lenguaje más elevado, más poético, en el que cuentas, bueno, la novela y luego bajar al lenguaje popular. Bueno, pues si lo he conseguido, me alegro. Está conseguido. ¿Alguna pregunta más a la autora? Buenas tardes. ¿Por qué utiliza siempre el segundo apellido y no el primero? Porque el primero era el suyo y el segundo era el del marido. El marido era Peter Fox y el de ella era Powell. Entonces ella firmaba Rosalinda P, porque no quiso, tú sabes que los ingleses pierden el apellido al casarse. Ella no quiso perder el suyo y por eso ponía la P de Powell, por lo menos lo que me han dicho. Que el Peter Fox era su marido. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Pues nada más. ¿Vas a firmar? Si viene, sí. Pues nada, aquí está dispuesta Ángeles para la firma del libro si queréis. Ay, pues muchas gracias. Gracias a ti, cariño. Qué precioso. Qué bonito, pero...